Miércoles 22 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, tenemos hoy uno de esos evangelios que son cortos en estructura, pero profundos en enseñanza. En este evangelio aparecen varias realidades de la vida espiritual, sobre todo en lo que concierne al aspecto pastoral. De manera que vamos a tratar de analizar tres mensajes de este evangelio. Primero, cuidado con la envidia espiritual. Segundo, el progreso espiritual. Tercero, luchemos juntos. Vamos con el primer punto. Cuidado con la envidia espiritual. Juan, el más joven de los apóstoles, Juan, el único apóstol que no muere mártir, el único apóstol que morirá anciano. Juan, el apóstol que estuvo al pie de la cruz junto a la Santísima Virgen María, le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, y además da la razón, porque no viene con nosotros. Queridos amigos, aquí podemos ver una de las claras actitudes espirituales que afectan a todo el mundo, hasta a los apóstoles. Se conoce con el nombre de la envidia espiritual. ¿Qué es esto de la envidia? Santo Tomás de Aquino definía la envidia como la tristeza frente al bien del otro. Óyeme bien, la tristeza frente al bien del otro. Podemos decir entonces que existe una envidia humana y una envidia espiritual. La envidia humana es la tristeza frente al bien humano del otro. Entonces, empiezo a tener tristeza porque a este le va mejor económicamente, porque tiene una novia más atractiva, porque vive en un mejor barrio, porque le fue mejor en el examen. Y así podríamos multiplicar los ejemplos. Esa tristeza frente al bien humano del otro es lo que se conoce simplemente con el nombre de envidia. Pero cuando lo que me produce tristeza es el bien espiritual de otra persona, entonces es todavía peor. Se llama envidia espiritual. Cuando yo veo una persona que avanza espiritualmente, cuando veo una persona a la que el Señor ha bendecido con dones particulares, cuando veo progreso espiritual en aquellas personas que tal vez iniciaron un proceso de conversión mucho después de lo que yo inicié, y esto me genera una cierta tristeza, entonces padezco envidia espiritual. Y es precisamente lo que padecía el apóstol San Juan. El famoso filósofo Séneca decía: nunca serás feliz si te atormenta que el otro lo sea más que tú. Voy a repetir esa tremenda frase. Nunca serás feliz si te atormenta que el otro lo sea más que tú. Familia, la envidia espiritual es una de las peores tentaciones que uno puede tener y debemos reconocer que todos de alguna manera la hemos padecido. No te sientas mal si en ese momento tú dices: siento tentación de envidia espiritual. No te preocupes, todos de una u otra manera la hemos experimentado. Recuerda que sentir no es consentir. Una tentación no es un pecado. Lo que se debe hacer cuando se experimenta esta tentación de envidia espiritual es rechazarla al instante. Porque la persona envidiosa es una persona amargada. Además es una persona mal agradecida. Es una persona que está demasiado pendiente de lo que le falta y no repara lo suficiente en aquello que le sobra. Y entonces permanentemente está comparándose con los demás, comparándose con aquella persona que entró al grupo de oración, con aquella persona que canta mejor, con aquella persona que está sirviendo en el altar, con aquel predicador católico, con aquel movimiento. En fin, los ejemplos son interminables. Pues hoy debemos pedirle al Señor que nos cure de esa enfermedad, porque, repito, es una enfermedad espiritual que devasta la paz interior, devasta la alegría interior, devasta la virtud del agradecimiento. De manera que
Si hemos padecido esta tentación, rechacémosla. Y si hemos caído en ella, entonces arrepintámonos y empecemos a orar con profunda intensidad por aquella persona a la que el Señor ha bendecido con dones particulares. Óyeme bien, la manera de curar la envidia espiritual es orando por aquellas personas a las que el Señor ha bendecido con esa serie de dones. Segundo, el progreso espiritual. Familia, sorprende particularmente que sea precisamente el apóstol San Juan el que haga esta afirmación, porque muchos años después, cuando este Juan sea un anciano, escribirá unas cartas, y en la primera de ellas, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta aquí la primera carta del apóstol San Juan. Sí, señores, este mismo Juan, que ahora padece una cierta envidia espiritual, este mismo Juan que en algún momento le dirá al Señor en tierra de samaritanos que pida al cielo fuego para que extermine a estos samaritanos que no quisieron recibirle, este mismo Juan es el que más adelante dirá que Dios es amor y que sabremos si somos de Dios en la medida en que amemos. Familia, el progreso espiritual depende precisamente de eso, del amor. Aquí estamos viendo la madurez de un apóstol de Cristo. Y es el camino que todos hemos de recorrer. Debemos decir que hemos padecido nosotros envidia espiritual, como lo decíamos en el primer punto. Pero también debemos decir que estamos llamados al progreso espiritual. Y ese progreso lo determina el amor. ¿Quieres saber cuánto has crecido espiritualmente? Muy sencillo. Pregúntate en este momento: ¿cuánto amo? ¿Cuánto amo en verdad? ¿Cuánto amo con el amor de Cristo? ¿Cuánto amo desinteresadamente? ¿Cuánto amo sin esperar nada a cambio? ¿Cuánto amo con el mismo amor del Señor? Esto es lo que finalmente determina el progreso espiritual. Muchas veces nosotros, engañados, creemos que el progreso espiritual se mide en términos de dones. Y entonces, si una persona habla en lenguas, o si una persona predica muy bello, o si una persona canta maravilloso, o si una persona tiene el don de enseñar, o si una persona, qué sé yo, tiene el don de sanar espiritualmente a otro, pues creemos que esto es lo que mide la madurez espiritual o el progreso espiritual de alguien. Déjenme decirles que no, amigos. Lo que mide el progreso espiritual de alguien es la caridad que tiene en su corazón. Recuerden ese fuerte pasaje del Evangelio cuando el Señor dice que llegará el momento en que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor le responderá: les aseguro que no les conozco. Oigan, tenían el don de expulsar demonios y sin embargo el Señor les dice: les aseguro que no les conozco. ¿Por qué? Porque finalmente es la caridad la que determinará cuánto conocemos al Señor. Otros creen, en cambio, que el progreso espiritual se mide en términos de conocimiento. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto sabes de teología? ¿Cuánto sabes del catecismo? Y claro que tener dones y tener conocimientos es algo maravilloso y ayuda mucho en el progreso espiritual, siempre y cuando esto se vincule al amor. Porque desvinculado del amor, lo único que producen los dones y los conocimientos, lo único que producen es soberbia. Tenemos que tener cuidado. Debemos particularmente cuidarnos en este aspecto. Pidámosle al Señor la caridad de nuestro corazón para progresar adecuadamente. Esto fue lo que entendió San Juan y lo que lo llevó a escribir esas bellas palabras. Recordémoslas. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tercero, luchemos juntos. El Señor exhortará al apóstol Juan y le dirá que no le impidan a esa persona expulsar demonios en su nombre. Y termina diciéndole: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y aquí el Señor nos está dando un tremendo mensaje para estos tiempos. Ciertamente nos estamos enfrentando al demonio. El mundo hoy pareciera ser presa del demonio como nunca lo ha sido en la historia.
Pues bien, el Señor nos está diciendo que debemos unirnos, que no es tiempo de ponernos a pelear, que no es tiempo de atomizarnos, que no es tiempo de señalar quién tiene más dones, que no es tiempo de señalar a quién le pertenece el Espíritu Santo. Al contrario, es tiempo de unirnos en Cristo, de unirnos en la verdad, de unirnos en la lucha pro vida, de unirnos en la defensa del matrimonio natural, tal como Dios lo estableció, de unirnos en la defensa del derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, de unirnos en la defensa de la objeción de conciencia, de unirnos en la defensa de la libertad religiosa. Amigos, si no peleamos juntos, nos colgarán por separado. Oremos. Amado Señor, hoy reconozco que he sido imperfecto, que he tenido muchas tentaciones, y entre ellas la tentación de la envidia espiritual. He estado demasiado centrado en mí mismo, y se me ha olvidado que todo procede de ti. Limpia de mi corazón, Señor, ese ruin sentimiento espiritual, y ayúdame al contrario a alegrarme por el bien de mi prójimo, a alegrarme porque has regalado dones maravillosos a otras personas, y de esa manera serán más los que lleguen a ti. Te suplico que me ayudes a progresar espiritualmente en la virtud del amor, que todos los esfuerzos en mi vida espiritual estén orientados a crecer en amor a ti y en amor a mi prójimo. Finalmente, Señor, te quiero suplicar que le concedas a tu iglesia el don de la unidad, que seamos uno en ti, que seamos uno en el Evangelio, que seamos uno en la verdad de la doctrina que nos has revelado, que seamos uno en la iglesia que has instituido. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuidado con la envidia espiritual. Segundo, el progreso espiritual. Tercero, luchemos juntos. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor que nos libre de toda envidia espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.